Futuro Internacional, con Ana Paula Ordorica. Le decía yo a Ana Paula Ordorica que fue un discurso, el de ayer, el de Barack Obama, extraordinario, que todavía tuvimos la oportunidad, gracias a el tiempo de la audiencia y de Fernanda Familiar, que pudimos transmitirlo en directo cuando estaba. ¡Qué discursazo! Un discursazo. La verdad es que siento que hasta a los propios republicanos les ha costado trabajo no hablar bien de cómo estuvo el discurso de Barack Obama ayer en su inauguración como presidente de nueva cuenta en su segundo periodo. ¿Sabes qué me pareció? Que se vio a un Barack Obama mucho más seguro, mucho más con los pies en la tierra, y a unos estadounidenses lo mismo, no exigiéndole a Barack Obama que cambiara el mundo como de alguna forma parecía que se le exigía hace 4 años, cuando su primer periodo, cuando de pronto llegó, pues parecía que iba a ser un movimiento hasta revolucionario en los Estados Unidos. Obama hace 4 años estaba con este tema de unir a republicanos y demócratas, de sacar adelante políticas bipartidistas, y ahorita me pareció que habló de el comparativo que me gusta es pensar que fue como Ronald Reagan en su primer periodo, cuando fue un conservador sin pedir disculpas, y habló de que la solución para sus problemas, para los problemas que enfrentaba Estados Unidos en ese momento, no era llegar al gobierno, la solución, el problema era el gobierno, era lo que decía Ronald Reagan en su primer periodo, en su discurso. Y en esta ocasión, en el ala opuesta, Barack Obama fue un liberal sin pena, un liberal sin pedir disculpas. Habló de los derechos de los gays, habló de los derechos de las mujeres, sobre todo para un pago igualitario al de los hombres. Habló del papel del gobierno, de cómo el gobierno es quien debe de apoyar a los ciudadanos, y de cómo la clase media es el sustento para Estados Unidos, que son temas completamente liberales y completamente del ala del Partido Demócrata. Entonces, en ese sentido, creo que lo hizo, y lo hizo enfático, y lo hizo sin pedir disculpas, y por eso le da esa fortaleza tan grande a su discurso, ¿no? El hecho de decir, Estados Unidos no puede salir adelante si no pensamos o sea, si queremos olvidarnos a quienes han construido este país, pensando en la propuesta que quieren los republicanos de recortar Medicare, Medicaid, y dice, nosotros no podemos dejar ahora a quienes han construido al país, a quienes han sido pues el pasado de nuestro país, tenemos que seguirlos apoyando. Creo que habló también mucho de cambio climático, que es un tema que tiene que ver también con la parte liberal. Los más conservadores niegan incluso que existe el cambio climático, y ahí están los hermanos Koch, estos que se han vuelto pues como una especie de héroes para los republicanos y de villanos para los demócratas, estos multimillonarios que están en contra de todas las acciones que lleve a cabo el gobierno en favor del cambio climático, del cap and trade. Ellos están bueno, su dinero lo tienen a raíz del sector energético. Entonces, bueno, habló de todo esto Barack Obama, mencionó de pasada, me pareció, y esa es una pequeña crítica que se le ha hecho, el tema del control de armas, porque si la semana pasada había hablado de una manera tan enfática y había propuesto al legislativo y dicho que iba a llevar a cabo una serie de decretos presidenciales, pues porque ahora en este discurso nada más lo toca de pasada. En algún momento dice, Estados Unidos no puede progresar mientras ciudadanos de todo el país, incluyendo aquellos de Newtown, Connecticut, no se sientan seguros. Y es todo lo que dijo en materia de control de armas. Habló de migrantes, de cómo Estados Unidos no puede progresar en tanto no pueda tener una política que acepte y que asimile a quienes todavía ven en Estados Unidos el camino para lograr el sueño americano. Entonces, me parece que en ese sentido, pues tocó, aunque sea de pasadita, lo de las armas, pero tocó lo de los migrantes, y en ese sentido creo que será parte importante de la agenda del presidente en los próximos años, de una agenda en la que México pues evidentemente va a tener que estar muy atento, ¿no? ¿Qué va a pasar con migración?
porque si bien todos, tanto republicanos como demócratas, reconocen que el tema de que los migrantes fueron fundamentales para darle el triunfo a Obama, pues los incentivos para los republicanos de lograr que los migrantes logren una ciudadanía son diferentes que los de los demócratas, porque los republicanos dicen, bueno, y si actuamos en favor de los inmigrantes, de los que están aquí sin papeles, y luego van y votan por los demócratas, engrosamos la fila de los votantes demócratas, pues eso les quita el incentivo, pero por otro lado tampoco los pueden seguir ignorando. Y evidentemente el incentivo de los demócratas es así ser muy benévolos con este segmento de la población y a lograr que estos le den más votos, ¿no?, a los demócratas. Y pues en lo económico también tocó algo de ello el presidente Barack Obama, y seguramente será un tema que será el centro de la discusión en Estados Unidos por las próximas semanas. En febrero es cuando tienen que decidir qué va a pasar con los recortes presupuestales, los famosos Bush Tax Cuts, y qué va a pasar con el techo de endeudamiento que pues para finales de febrero se tiene que definir el gobierno y el legislativo si permiten que se aumente, aunque sea un poco, ese techo de endeudamiento. Y en esa medida pues va a estar, me parece, que la agenda de Estados Unidos y pendiente el mundo, y evidentemente México no podrá estar ajeno a esa discusión. Es, yo creo que un momento muy importante para los Estados Unidos, y el discurso aclaró la postura interna y externa de la Unión Americana, y no sé si coincidas conmigo, pero a mí el discurso del día de ayer de Barack Obama me hizo que ratificó la hegemonía de Estados Unidos ante el mundo. Es decir, si con el 2008 la pregunta era que ya Estados Unidos estará rebasado por China, etcétera, sí, yo creo que el discurso del día de ayer fue un discurso en donde se dice, hay Estados Unidos para rato, hay liderazgo en Estados Unidos para rato, no se hagan las ilusiones aquellos que piensen o pudieran pensar que hay algún país que nos pueda rebasar, desde mi punto de vista. Sí, no, creo que evidentemente, además tiene un nuevo mandato Barack Obama, pero no es un mandato amplio. Ahora el 54% de los norteamericanos, es más o menos el promedio que trae Real Clear Politics, están en favor de el rumbo que lleva Estados Unidos y en favor del liderazgo presidencial, y un 46 más o menos están en contra. Entonces, en ese sentido, pues Obama tiene un mandato, pero no es un mandato amplio, y sin embargo, le da la gasolina para salir y hablar como lo que es. Me parece que, por ejemplo, había un comparativo con el discurso que dio en el año 2004 Barack Obama, cuando estuvo como el orador principal en las convenciones, en la Convención Nacional de los Demócratas, que es cuando brinca el estrellato, y ahí hablaba de cómo él sentía que había que llevar a cabo políticas más de sentido común y menos basadas en la ideología. Y me parece que era un poco ingenuo lo que estaba diciendo ahí Obama, y ahora dice, no, ahora el discurso es muy ideológico, muy del estilo de los civil rights, de los derechos civiles. Se compara también con lo que en su momento en ese mismo lugar dijera Abraham Lincoln y después Martin Luther King, e incluso las dos constituciones sobre las que juramenta ayer son las que juramentó Lincoln y Luther King. Te voy a decir algo que para mí se me hizo muy, muy importante ayer. Como tú dices, es un presidente negro. Sí. Es un presidente negro que toma como ícono a Martin Luther King en su día. Además, que digo un dato aquí curioso, Pedro. En la historia de las tomas de posesión, de las inauguraciones, solamente en 2 ocasiones ha caído. O sea, el Martin Luther King cae siempre el tercer lunes de enero. Y la toma de posesión siempre tiene que ser el 20 de enero. Ayer lo tuvieron que cambiar porque cayó en domingo. Lo hizo el domingo. Y hay una previsión constitucional para que se haga el lunes. Bueno, pues es la segunda ocasión en la historia de Estados Unidos en la que coincide la toma de posesión o la inauguración presidencial con el Martin Luther King. Digo, y que sea un presidente afroamericano. Sí, no, ese fue un mensajazo. Que estaba ahí el libro que Martin Luther llevaba siempre consigo en todas sus giras y en todas sus reivindicaciones de igualdad de raza. Que eso para mí fue muy importante. Y otra, que en el Congreso entendieron perfectamente el mensaje.
que era jurar ante la Constitución misma a la que juró Abraham Lincoln, primer presidente republicano de la historia de los Estados Unidos. Republicano que abolió la esclavitud. Que abolió la esclavitud. Entonces, esto a los republicanos, fíjense, en aquel momento de desesperación política de Lincoln, que terminaba el partido el Whig, ¿no? Y que entraba con el Partido Republicano, y que era el primer presidente republicano, los que no querían la abolición de la esclavitud eran los de él, los demócratas. Sí, los republicanos. No, los que no querían la dices esclavitud, los de Barack Obama. lo que no querían proscribir la esclavitud eran los demócratas de Barack Obama, los del sur. Y los republicanos de Abraham Lincoln fueron los que promovieron la abolición de la esclavitud. Es que hay un ala republicana que es mucho más liberal, y me parece que en esa ala estaba Mitt Romney, y ese fue su gran problema. Claro. Él como gobernador de Massachusetts no podía ser ultraconservador, porque en Massachusetts no son ultraconservadores. Sí, fue un discurso, yo no dudo en calificarlo para la historia, porque aquí fija la postura de Estados Unidos hacia el futuro, y yo creo que Estados Unidos... Hay una parte que me recordó a algo que tú siempre hablas aquí, Pedro, a ver si la encuentro rápido. En donde dice que Estados Unidos, nosotros el pueblo de Estados Unidos aún creemos que la seguridad y la paz duraderas no requieren estar en guerra perpetua. Nuestros valerosos hombres y mujeres uniformados, templados por el fuego de la batalla, no tienen paralelo en talento y coraje. Y dice más adelante que también han sido los que han abogado por la paz, los que han forjado ese país. Dijo una frase que se me hizo extraordinaria, dice: "They have not only won the war, but they have won the peace." Sí, aquí también somos herederos de aquellos que ganaron la paz y no solo la guerra, que convirtieron enemigos acérrimos en los más fieles amigos. También debemos absorber estas lecciones. Sí, como diciendo, uno gana una guerra para obtener la paz, y entonces se gana la guerra para obtener y ganar la paz. Digo, porque tú siempre has dicho que Estados Unidos es un pueblo bélico. DNA, el DNA del pueblo norteamericano es del belicismo. Era el DNA del pueblo romano, que después, ya en la Segunda Guerra Mundial, los italianos eran los peores guerreros que había en el mundo. Pero en su momento, con el Imperio Romano, eran los guerreros más brutales que ha habido en la historia. Entonces, todo tiene un sentido y todo tiene un contexto histórico. Y se lo dio ayer Obama. Y se lo dio. Gracias, como siempre. Gracias, Pedro. Gracias al auditorio. Gracias. Qué interesante es hablar con una mujer inteligente. Ay, Pedro, gracias. Vamos a hacer una pausa, regresamos.